En la segunda mitad del siglo XX se vivió en Irlanda del Norte uno de los conflictos más sonados de la historia reciente, un conflicto que separó familias y que ocasionó olas de violencia que impactaron al mundo entero, un enfrentamiento político y nacionalista, pero que también tenía una dimensión ética y sectaria que causó miles de muertes. En teoría, la paz llegó con el acuerdo del Viernes Santo en el año 1998, y evidentemente los peores años de la lucha se vivieron en las décadas de los 70, 80 y 90, pero en Belfast se siguen manteniendo los muros que se levantaron hace más de medio siglo. En el año 2021 se produjeron graves disturbios y cada noche se cierran las puertas que separan las zonas en las que surgió el choque. Es por eso que he decidido acudir a la capital de Irlanda del Norte para indagar sobre la situación actual que vive el conflicto. ¿Sigue habiendo tensión entre los dos bandos? ¿Se han reactivado las diferencias tras el Brexit? ¿Es posible que en un futuro cercano el conflicto se vuelva a avivar y vuelva la violencia? Mira, ahora mismo estoy en el proceso de intentar comprarme una casa aquí y la cosa que odio es que cada vez que sale algo, ¿no?, en el mercado y dices, ya me gusta, tienes que ir al mapa y mirar qué banderas hay, qué tipo de murales hay, porque va a haber zonas en las que no voy a estar segura. Ahora después nos adentraremos en las calles en las que años atrás no se podía caminar por el peligro que eso conllevaba, pero antes hay que comprender el conflicto y para ello voy a exponeros algunos factores de por qué sucedió y voy a explicaros un poco acerca del contexto histórico. La historia del conflicto armado irlandés dejó un saldo de 3.700 muertos, más de 50.000 heridos en un periodo que duró aproximadamente 30 años. El enfrentamiento sucedió por tres factores: el factor geográfico, el factor religioso y el factor ideológico. Aunque de primeras puedan parecer factores muy distintos, lo cierto es que están muy cohesionados y para entenderlos tenemos que ir varios siglos atrás. Pero antes voy a explicaros cómo se dividen geográficamente Reino Unido y la República de Irlanda. En 1921, Irlanda consiguió separarse del Reino Unido y crear un estado soberano. Antes de esa fecha, lo que es ahora la República de Irlanda y Gran Bretaña eran un mismo país, hasta que los irlandeses, después de numerosos intentos, lograron su autonomía tras la Guerra de Independencia Irlandesa que sucedió entre los años 1919 y 1921. Desde ese momento, Reino Unido se convirtió en un estado unitario comprendido por 4 naciones constitutivas: Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. La división de la isla de Irlanda fue causada por unas tensiones que venían desde siglos atrás. Los ingleses habían adoptado un proceso en el que la religión protestante se convertía en la religión principal, mientras que los irlandeses habían acogido al misionero San Patricio y se habían vuelto católicos. He explicado el porqué de la independencia de la República de Irlanda, pero técnicamente eso no justifica el por qué sucedió este conflicto. Así que para ello voy a mostraros que la isla de Irlanda está dividida en 4 regiones: Leinster, Munster, Connaught y Ulster. Las 3 primeras son de mayoría católica y en la actualidad forman parte de la República de Irlanda, mientras que Ulster la mayoría es protestante, igual que el Reino Unido. En esta zona fue donde la mayoría de los colonos británicos se habían establecido en el siglo XVI, y es la zona que en su mayoría Reino Unido decidió quedarse para crear Irlanda del Norte. Esto desde el principio no gustó al movimiento nacionalista irlandés, que se identificaba con el Ejército Republicano Irlandés, mucho más conocido como IRA. La división causó la Guerra Civil Irlandesa entre los años 1922 y 1923, y este enfrentamiento provocó miles de muertes y sobre todo una herida que se abrió con la llegada del conflicto norirlandés a finales de siglo y que todavía no se ha cerrado. La provincia de Ulster quedó dividida. De los 9 condados, 3 se los quedó la República de Irlanda y los otros 3 formaron parte de Irlanda del Norte. Pero la división más importante fue religiosa. Aquí la mayoría era protestante, pero el número de católicos superaba el 30%. El choque entre la comunidad nacionalista o republicana irlandesa, que por lo general se identificaba con la religión católica, que contaba con un fuerte sentimiento nacionalista irlandés y que era partidaria de la unión de la isla de Irlanda en un solo estado, y la comunidad unionista o lealista, mayoritariamente protestante, que se identificaba con la británica y que apostaba por una Irlanda del Norte que formara parte del Reino Unido, provocó el surgimiento del conflicto norirlandés. Un conflicto denominado en Irlanda como The Troubles, los problemas en español, y que no está del todo claro cuándo comenzó. La versión oficial expone que todo se inició en el año 1968, durante una campaña de la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte, que luchaba contra la discriminación que llevaban sufriendo décadas los católicos y nacionalistas irlandeses por parte del gobierno unionista protestante. Esas manifestaciones fueron reprimidas por el gobierno y por la Policía Real de Ulster, que era protestante y se caracterizaba por su sectarismo contra los católicos
católicos y por la brutalidad policial con la que llevaba a cabo sus intervenciones. La violenta intervención de la Policía Real de Ulster en la campaña provocó la respuesta del IRA, el ejército republicano irlandés, que a principios del año 1969 puso 6 bombas en sitios estratégicos de Irlanda del Norte. Esto hizo que la violencia callejera en los barrios católicos y protestantes de Belfast y de otras ciudades de Irlanda del Norte creciera como nunca antes se había visto y nos llevara inevitablemente a los disturbios de agosto de 1969, que es el verdadero punto de inicio del conflicto norirlandés. En estos momentos fue cuando se desplegaron las tropas británicas en Irlanda del Norte en lo que sería a posteriori la campaña más larga de su historia, y también fue el momento en el que se construyeron los muros de la paz. Antes de continuar con el desarrollo y la teórica finalización del conflicto, para poder resolver algunas preguntas acerca de cómo está la situación actual, quiero hacer un pequeño inciso en una de las divisiones territoriales más importantes de toda Europa, los muros de la paz. Como os he comentado, estos muros que aún siguen en pie se crearon en el año 1969. Pero a lo largo de la década de 1920 y 1930 ya se habían creado otros muros temporales para separar barrios católicos de barrios protestantes. Y es que inicialmente estos muros también iban a ser temporales, pero viendo la teórica eficacia que tuvieron, se decidió que se mantuvieran durante todo el conflicto y hoy, más de 50 años después de su construcción, siguen todavía en pie. De hecho, no solo no se han quitado, sino que se han multiplicado. A principios de la década de los 90 había 18 tramos de muro en Belfast y a finales del año 2017 el número aumentó a 59. Algo muy llamativo teniendo en cuenta que el conflicto se dio por terminado y que la paz llegó a Irlanda del Norte. En total se extienden a lo largo de 34 kilómetros y la mayoría se encuentran en Belfast. Tienen una longitud variable, están hechos de hierro, ladrillo, hormigón y acero y pueden alcanzar una altura de hasta 10 metros. Además, a veces están equipados con mallas metálicas para impedir el lanzamiento de cócteles molotov y cohetes en su momento y de botellas y piedras en la actualidad. So there must be still necessary in someone's eyes. You know, ultimately it would be great if they weren't there, but they must be still there. There must be still tension between there. Maybe it's too early. Más allá de los muros, su tamaño, su dimensión, lo que más me ha llamado la atención es que hay zonas del muro que tienen puertas como la que veis ahí detrás, que durante el día están abiertos y pueden pasar coches y peatones como lo están haciendo ahora mismo, pero que por la noche se cierran y que es como una especie de toque de queda. Esta puerta en concreto se sitúa en Townsend Street y divide un barrio católico de uno protestante. La puerta se abre cada día a las 6:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde se cierra. El 1 de septiembre de 2011 el Ayuntamiento de Belfast aprobó una moción para derribar todos los muros de la paz, pero en el año 2012 salió un estudio en el cual el 69% de los habitantes de la zona declaraba aún no estar preparado para eliminar los muros. Por su parte, en mayo de 2013 el gobierno de Irlanda se daba un plazo de 10 años para eliminar todos los muros. Estamos en pleno 2024 y no parece que se vayan a derribar, sino que parece que se van a construir más. Do you think they will be torn down in the near future? In time, yes. In time, yes. They were up for many, many years and they were needed at the time. A few years back, one of them was removed in that part of Belfast. I would like to see them all coming down. I'd like to see a Northern Ireland where people live together without needing a wall in between communities. But I think that will happen, and just maybe not just yet, but it is already at the start of the process. Pero para entender cómo se ha llegado a la situación actual, antes hay que explicar cómo se desarrolló el conflicto. Aunque parecía que con la llegada del ejército británico y la creación de los muros la situación se había calmado un poco, la realidad es que desde 1970 a 1972 se produjo una explosión de violencia política en Irlanda del Norte como nunca antes se había visto, siendo el año de 1972 el más mortífero de todo el conflicto. Los nacionalistas irlandeses justifican el aumento de violencia por culpa de una serie de incidentes como el Domingo Sangriento, en el que el ejército británico asesinó a 13 hombres desarmados en una manifestación en Derry, mientras que los unionistas exponen que el aumento de violencia fue por culpa del surgimiento del IRA provisional, que al contrario que el IRA original no abrazaba la idea de la agitación civil no violenta, sino que estaba decidido a emprender una lucha armada contra el dominio británico en Irlanda del Norte. Este nuevo IRA se convirtió en un emblema de los defensores de la comunidad católica en Irlanda del Norte, y se embarcó en una lucha de guerrillas contra el ejército británico y las asociaciones paramilitares unionistas. En mitad del aumento de violencia y para paliar algunas de las discriminaciones que sufrían los católicos nacionalistas, el gobierno irlandés intentó calmar la situación redibujando los límites electorales de manera más justa e intentando rectificar discriminaciones en vivienda y empleo público, pero ya era demasiado tarde. Solo en el año 1972 el IRA asesinó a 100 miembros de los cuerpos de seguridad, hirió a otros 500 y ejecutó más de 1.300 atentados.
Estos bombardeos mataron también a muchos civiles y eso provocó la llegada de miles y miles de soldados británicos que facilitaron el endurecimiento de las medidas de seguridad. Se creó el internamiento, es decir, entradas en prisión sin juicio previo, y esto afectó mayoritariamente a los católicos, ya que eran los protestantes los que controlaban las instituciones. A partir de mediados de los 70, el IRA perdió la esperanza inicial de echar rápidamente a los soldados británicos de la isla, y eso provocó que desarrollara una nueva estrategia conocida como Guerra Larga. Esta estrategia provocó una campaña de violencia menos intensa, pero más sostenida en el tiempo y que podría durar indefinidamente, lo que se tradujo en dejar de lado los enfrentamientos directos con el ejército británico para pasar a operaciones que creía que podían causar un mayor impacto, como los bombardeos en otras ciudades de Gran Bretaña. Un cambio de táctica que los militares británicos describieron como de insurgencia a terrorismo. Pero los nacionalistas no eran los únicos que ponían bombas. Los unionistas también pusieron numerosas bombas, causando también numerosas muertes de civiles católicos. Pero en el año 1973, con el acuerdo de Sunningdale, parecía que todo iba a tomar un nuevo rumbo, ya que el objetivo del acuerdo era poder formar un poder compartido entre los nacionalistas de la República de Irlanda y los unionistas de Irlanda del Norte. Sin embargo, el acuerdo fue derribado por una enorme huelga general de paramilitares y trabajadores unionistas que paralizó la región. El motivo fue que no consideraban factible compartir el poder con nacionalistas que querían romper el Estado, porque consideraban que sería la manera en la que los unionistas serían llevados a una Irlanda unida. Tras este impasse, las bombas no cesaron y en el año 1974 el IRA realizó los famosos atentados con bomba en los pubs de Birmingham, que atemorizaron a toda la población inglesa. Los sucesivos gobiernos británicos, al no haber podido llegar a un acuerdo político, intentaron normalizar la situación de Irlanda del Norte. Esta normalización provocó la eliminación de los internamientos sin juicio y también provocó la eliminación del estatus político de los prisioneros paramilitares. Esto segundo no gustó entre los nacionalistas y se realizaron protestas en forma de huelgas de hambre. La más famosa fue la de 1981, en la que 10 prisioneros murieron de hambre. El primer huelguista que murió fue Bobby Sands, que había sido elegido para el Parlamento y que fue el motivo por el que el Sinn Féin, que era el ala política del IRA, comenzó a participar en las elecciones de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda. Ahora la lucha de los católicos ya no solo era a través de la violencia, sino también a través de la política. La Guerra Larga del IRA fue impulsada por grandes donaciones de armas de Libia, a causa de la enemistad que tenían Gaddafi y la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Este también fue uno de los motivos de que en el año 1984 el IRA realizara uno de los atentados más sonados de la historia reciente del Reino Unido, el atentado con bomba en el Hotel Brighton, donde políticos como Thatcher se alojaban durante la conferencia del Partido Conservador. Tras numerosos atentados en Londres y numerosos intentos de ataques contra políticos británicos, en el año 1993 se acercaron posturas entre los dos bandos y se empezó a negociar la paz y la finalización del conflicto. Un año después, el IRA declaró el alto al fuego y los principales grupos paramilitares unionistas también lo hicieron. Pero en el año 1996, el IRA rompió ese alto al fuego y realizó un potente atentado en los Docklands de Londres, en la zona de Canary Wharf. Ese mismo año realizó más ataques, pero el más destacado es el atentado de Manchester, que destruyó una gran zona del centro de la ciudad y que fue el mayor ataque con bomba en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. En el año 1997, el IRA volvió a retomar el alto al fuego y el Sinn Féin volvió a formar parte de las negociaciones de la paz, y finalmente el 10 de abril de 1998 se dio teóricamente por finalizado el conflicto con el acuerdo del Viernes Santo. ¿Pero qué decía este acuerdo? Este acuerdo preveía la creación de una asamblea en Irlanda del Norte para poder establecer un gobierno compartido. Además, se realizó un acuerdo institucional para la cooperación fronteriza entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, y se sentaron las bases para la cooperación continua entre el gobierno británico y el gobierno irlandés. El acuerdo fue aprobado por todos los habitantes de la isla de Irlanda en 2 referendos celebrados el 22 de mayo de 1998. En Irlanda fue aprobado por el 94% y en Irlanda del Norte fue aprobado por el 71%, pero cabe destacar que la aprobación de la parte católica fue mucho mayor que la aprobación de la parte protestante. Sin embargo, fue un grupo del IRA el que rompió ese espíritu de paz que tenía el acuerdo, con un atentado que se cobró 29 vidas. Pero también se modificó la constitución de la República Irlandesa, que eliminó sus reivindicaciones territoriales sobre la totalidad de la isla, y el Reino Unido cedió el gobierno directo de Irlanda del Norte. En julio de 2005, el IRA anunció que abandonaba definitivamente las armas, y en mayo de 2007, el Sinn Féin y el DUP, que habían sido los dos partidos políticos más votados, formaron un gobierno con el poder repartido. Un auténtico hito porque suponía formar gobierno con el partido nacionalista católico más importante, el Sinn Féin, y el partido unionista protestante más importante, el DUP. Con esto se podría pensar que el conflicto había llegado a su fin y que los problemas entre católicos y protestantes se habían terminado, pero lo cierto es que aún quedan muchos aspectos por resolver.
Durante mi estancia en Belfast tuve la oportunidad de hablar con una española nacida en el País Vasco que lleva viviendo más de 10 años en la ciudad más importante de Irlanda del Norte y que trabaja en una de las asociaciones relacionadas con el conflicto norirlandés más importantes de la capital. Aunque ayudan a personas de los dos bandos, la asociación fue creada por un católico y la sede se encuentra en una de las principales zonas católicas de la ciudad. Por si esto fuera poco, ella es vasca, y eso es algo que, ella quiera o no, le hace situarse inevitablemente con los nacionalistas irlandeses, ya que estos apoyan tanto la independencia vasca como la catalana. Es por eso que por seguridad prefirió contarme su historia y su visión de determinadas preguntas que le realicé sin mostrar la cara. No puedo decir dónde trabajo según donde esté, no porque corra ningún riesgo, pero al mismo tiempo nunca sabes con quién estás hablando o qué relaciones tiene esta gente. Mira, ocurre mucho esto. Los grupos paramilitares unionistas siguen existiendo, de hecho no se esconden. Lo único que se han cambiado y ahora son como mafias. Entonces tú si estás endeudado o tal y cual vas y les pides dinero y luego te endeudas. Sí. Y muchas veces la gente sale de esas deudas de decir, mira, acabo de conocer a no sé quién y trabaja en no sé dónde y hace esto y yo creo... Con esto no te quiero decir que esto ocurre todos los días, a todas horas, sino que existen esas posibilidades. Entonces yo no corro riesgo personal directo, pero nunca sabes. Una de las cosas que no permite cerrar la herida entre los dos bandos es que de los 3.700 asesinatos que se cometieron durante el conflicto, el 80% aún están sin resolver. Has there been justice for victims and their families? No, not at all. Quite a lot of victims and families have never ever had justice. They probably will never get justice unless the Labour government change that again. But no, there's loads and lots of families out there who are still suffering and having no justice. En los últimos 20 años ha salido a la luz mucha mierda que inculpa muchas veces al Estado británico. Y esto ha provocado que el Partido Conservador haya ejecutado leyes y trabas para que no se pueda investigar el pasado, algo que ha puesto de acuerdo a todos los partidos de Irlanda del Norte por primera vez en la historia, ya que todos consideran que es necesario que haya justicia para víctimas y familiares para cerrar la herida. Por si todo esto fuera poco, pese a que se ha intentado solucionar, otro de los grandes problemas es la educación, que está muy segregada. Es decir, los niños protestantes acuden a escuelas protestantes y los niños católicos acuden a centros educacionales católicos. En el 2006, el 90% de los niños de Irlanda del Norte estaban en escuelas segregadas. En el 2017, esa cifra aumentó al 93%, lo que se traduce en que la inmensa mayoría de los niños de Ulster puede pasar de los 4 a los 18 años sin tener una conversación con una persona de otra religión. La cosa es, ¿has visto el muro? No hay nada en Shankill que no haya aquí. Normalmente la gente lleva a sus críos a la escuela que queda más cerca de donde vives. Claro. A no ser que por tu trabajo o algo especial que te relaciones de más diversa, naturalmente tú la gente con la que vas a socializar inevitablemente es la gente de tu barrio, que es la gente de tu misma identidad religiosa, cultural y política. Y es que si a eso le sumamos la segregación que hay en la vivienda y en otros ámbitos diarios, provoca que, al contrario que ocurre en Reino Unido y la República de Irlanda, donde es bastante habitual que protestantes y católicos estén casados, aquí solo ocurre con menos del 10% de la población. Todo esto se traduce en que aunque vayas caminando por las calles del centro de Belfast y el conflicto parezca olvidado y los muros parezcan un atractivo turístico más, probably something more of the past. I'm sure there's still difficulties in some communities in Belfast, but the general Belfast is trouble-free. Lo cierto es que las tensiones se volvieron a avivar tras el Brexit. El 1 de febrero de 2020, Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea e Irlanda del Norte, al formar parte del Reino Unido, también. En el referéndum que se realizó sobre el Brexit, la opción mayoritaria en Irlanda del Norte fue el no. Y desde entonces la idea de unirse a la República de Irlanda ha ganado adeptos no solo entre católicos, sino también entre protestantes que querían seguir perteneciendo a la Unión Europea. Eso provocó que el Sinn Féin, que tiene como objetivo fundamental la reunificación de Irlanda y que se opuso fuertemente a que Irlanda del Norte abandonara la Unión Europea, ganara por primera vez en su historia las elecciones parlamentarias de Irlanda del Norte. A su vez fue la primera vez desde el Viernes Santo que un partido nacionalista católico obtuviera la mayor cantidad de escaños en una elección a la Asamblea de Irlanda del Norte. Our position on Brexit, we obviously lobbied for Brexit. We see the United Kingdom as a strong country and doesn't need to be part of the European Union. About this, do you think the Brexit can be a problem when it comes to avoiding conflicts between Unionists and Catholics?
Will Brexit be a problem? Yes. No, I don't No. think so. I don't think anyone in Northern Ireland, either unionist or nationalist, wants to go back to any type of conflict. The country suffered for many, many years, and we have come on leaps and bounds the last 30 years nearly. 25 years, and we would never ever want to go back to that, ever. So I think we can argue, we can have our points on both sides, but conflict, I don't think so. Aquí la gran mayoría votó el no, a pesar de que el DUP hizo campaña a favor del sí, y el DUP en aquel momento era el partido más votado. Y desde el Brexit, de hecho, hay un montón de unionistas que hasta hace 5 o 10 años nunca hubiesen votado por una reunificación de sí, Irlanda. pero ahora en el debate está el aspecto económico, la Unión Europea, este tipo de cosas. Entonces hay muchísima gente que dice, yo quiero ser parte del Reino Unido, pero quiero pertenecer a la Unión Europea. En abril de 2021 volvieron los disturbios a la ciudad de Belfast precisamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Muchos expertos aseguran que el Brexit ha desajustado el equilibrio político que había en Irlanda del Norte y que ha puesto en peligro los cimientos del acuerdo del Viernes Santo. De hecho, la mayoría de disturbios lo llevaron a cabo grupos de unionistas que están desencantados con la labor del principal partido unionista, el DUP, y que creen que todo empezó a deteriorarse precisamente con el acuerdo del Viernes Santo de 1998, ya que consideran que ahora son ellos los que son tratados como ciudadanos de segunda y que el Sinn Féin organizó todo esto para ir destruyendo poco a poco Irlanda del Norte. Funcionariado, jueces, abogados, hay gente que está ocupando esas posiciones que tradicionalmente antes eran de los unionistas porque ningún católico podía acceder a ellos. Ahora de repente tienes un montón de gente que viene de este tipo de barrios, ¿no? Entonces eso incomoda. El dinero que llega de Europa aquí se ha invertido en negocios, atraer turismo, cosas así, ¿no? Sí. ¿Qué necesita esta comunidad? Ahí vamos a invertir. En cambio, lo que ha ocurrido en muchos barrios unionistas es que ese dinero ha ido a paramilitares. Cuando han pasado 25 años y miras atrás dices, uy, si eso está mejor, su barrio atrae más gente, la gente va ahora a la universidad, están estudiando esto, están ofreciendo cursos. Nosotros no tenemos nada de eso, nos han mentido, nos han vendido. Esto solo ha valido para ellos. Por suerte, los disturbios pararon después de varias semanas y de que los gobiernos británicos, irlandeses y la Casa Blanca pidieran calma. Pero lo que se vio es que se vive un clima de tensión silenciosa que en cualquier momento puede volver a estallar. Como todo el mundo está ya sintiendo el cambio, hay mucha gente en zonas unionistas que están asustados, ¿no? Y es como un animal cuando está asustado, un crío incluso cuando no quiere hacer algo y es la última pataleta. Pues yo creo que estamos en ese momento. De ahí un poco los disturbios de 2021. Sí. En una ciudad en la que se vive en aparente normalidad, solo hace falta indagar un poco para ver cómo ahora todo parece una guerra fría. Hace más de 25 años que se firmó el acuerdo del Viernes Santo y se dio por finalizado el conflicto, pero lo cierto es que caminando por las calles te das cuenta que la herida no está sanada. Todos los partidos políticos de Irlanda del Norte coinciden en que la justicia para las víctimas y sus familias es clave para cerrar la herida. El proceso de sanación es lento y así debe serlo, porque el conflicto fue duro y traumático para los dos bandos. Pero la realidad es que mientras haya enormes muros que separen los barrios, los niños no se junten con niños de otra religión y los mayores miren atrás y no solo culpen al otro del conflicto, se me hace difícil pensar que la situación pueda mejorar. Con el Brexit se ha abierto un nuevo panorama. Ya hemos visto cómo los unionistas aseguran que todo va a seguir igual y en cambio los nacionalistas advierten que eso facilita las cosas para la unificación de la isla de Irlanda. El tiempo dirá quién tiene razón. Un conflicto que está lleno de etiquetas que enmascara los detalles en los que verdaderamente se basa el mismo. Un conflicto que hoy en día se ha convertido en un mero atractivo turístico, pero que lo han sufrido y siguen sufriendo miles de personas. Y un conflicto que en teoría se ha finalizado, pero del que aún quedan claros resquicios y que si no se trata bien, puede volver a reabrirse.